Arratsaldeon guztioi, iaia Gabon, eta eskerrik asko beti bezala bertara hurbiltzeagatik. Euskadiko Babes Zibileko planaren aholku batzordea oraintze bukatu dugu. Jakin, badakizue, zeintzuk diren gaurko datuak. Euskadin, inzidentzia tasa metatua 400 kasutik gorakoa da. Bizorkuntza indiziari dagokionez, bat baino handiagokoa da, 1,26. Eta gaur egun, COVID-a duten 62 pertsona daude ziuetan. Dakizuen bezala, auzitegi nagusiak joan den larun batean ezarritako neurrien kontrako ebazpena egin du. Errespetatzen dugu, baina ez gatoz bat inondik inor ere erabaki horrekin. Datuak ikusita, gaur inoz baino garrantzitsuagoa zen tresna juridikoa izatea. Halere, 6 laguneko elkarteen mugak gomendio izaera izango du. Gauzak horrela, 2 arau argitaratuko dira bihar. Bat, larun batean azaldutako neurriekin, eta 2, egoera epidemiologiko larria duten udalerrietarako neurriak jasotzen dituena. Hau da, zona gorrian daudenentzat. Conocen los datos. En Euskadi, la tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes supera los 400. En lo que al índice de reproductividad se refiere, se encuentra por encima de 1,26. Y actualmente hay 62 personas con COVID en las unidades de cuidados intensivos. También conocen el auto del Tribunal Superior de Justicia. Lo respetamos, pero no lo compartimos. Menos aún con estos datos. Hoy más que nunca era necesaria esta herramienta jurídica que sí es aceptada en otras comunidades autónomas y que en Euskadi no. No se entiende. Menos aún cuando hay comunidades que han tenido que adoptar medidas más estrictas con el apoyo de sus respectivos tribunales de justicia, como por ejemplo Navarra, Galicia, Extremadura. Esto ha supuesto modificar las órdenes de modo que la limitación de las agrupaciones de máximo 6 personas tendrá carácter de recomendación. El resto de previsiones se mantienen del mismo modo. Así, mañana entrarán en vigor 2 órdenes, publicarán 2 órdenes. Una con los aspectos descritos el sábado para el conjunto de Euskadi y una segunda, medidas para aquellos municipios con una situación epidemiológica severa, es decir, en zona roja. En estos momentos se encuentran en esta situación 25 municipios de Euskadi. En Vizcaya, Abadiño, Durango, Elorrio, Ermua y Lekeitio. En Guipúzcoa, Andoain, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Deba, Eibar, Elgoibar, Hernani, Lazkao, Legazpi, Lezo, Oñati, Ordizia, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Zumaia y Zumárraga. ¿Qué pretendemos con esta orden? Establecer medidas especiales en materia de salud pública para contener el brote epidemiológico. ¿A qué ámbito está dirigido y con qué criterios? Esta orden se refiere a aquellos municipios con más de 5.000 habitantes y cuya incidencia acumulada de 14 días supere los 500 contagios. ¿De qué medidas estamos hablando? Recomendaciones generales. No salir ni entrar en los municipios, salvo para desplazamientos que se produzcan por asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como los desplazamientos por motivos laborales, estudios, por retorno al lugar de residencia habitual, por asistencia y cuidado a dependientes por causa de fuerza mayor. Limitar encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable. Cancelar o posponer cualquier actividad que no sea imprescindible.
En la medida de lo posible, restringir los encuentros sociales en espacios interiores al grupo de convivencia estable y realizar las actividades en espacios abiertos y bien ventilados. Medidas generales. Suspensión de cualquier tipo de actividad deportiva en grupo, salvo en las competiciones deportivas oficiales en curso. Solo se podrá practicar deporte de manera individual. Se prohíbe la utilización de parques infantiles, parques públicos y terrazas entre las 21 horas y las 8 horas, salvo para el tránsito de personas. Se prohíbe la venta de alcohol en establecimientos comerciales entre las 21 horas y las 8 horas. Los establecimientos comerciales, a excepción de establecimientos de alimentación, farmacias y estaciones de servicio de carburantes, deberán cerrar a las 21 horas. Establecimientos y servicios de hostelería y restauración. Se prohíbe el consumo en barra. El consumo será sentado y en mesa. Deberán cerrar no más tarde de las 21 horas todos los días de la semana, incluidos los festivos. Se prohíbe cualquier actividad de restauración que se desarrolle de pie, como cócteles o similares. Beraz, hauek dira neurriak. Gomendio orokorrak, herrietatik ez sartu eta haietatik ez irten. Osasun zentro, zerbitzu eta establezimenduetara joatagatik gertatzen diren joan etorrietarakoak izan ezik. Bai eta lan arrazoiengatik, ikasketengatik, ohiko bizilekura itzultzeagatik, mendekoak diren pertsonei eta hiriei laguntzeagatik edo ezinbesteko gauzagatik egiten diren joan etorrietarakoak izan ezik. Mendekoak diren pertsonei laguntzeagatik edo ezinbesteko kasuagatik egiten diren joan etorrietarako izan ezik. Gizarte topaketak elkarbizitzako talde egonkorrera mugatuko dira. Bertan behera utzi edo atzeratu beharko da ezinbestekoa ez den edozein familia edo gizarte jarduera. Alden neurrian, barnealdeko espazioetako gizarte topaketak bizikidetzako talde egonkorrera murriztu beharko dira. Neurri orokorrak. Esan bezala, aurrekoak gomendio orokorrak, orain neurri orokorrak. Bertan behera utziko da taldeko edozein kirol jarduera, bai instalazio itxietan, bai irekietan. Kirola bakarka baino ezingo da egin. Udalek haur parkeen, parke publikoen eta terrazen erabilera mugatuko dute. Ez, aginduak ezartzen du parke publikoen eta terrazen erabilera mugatu egiten dela. 9:00 eta goizeko 8:00. Pertsonak igarotzeko izan ezik, gaueko 9:00 eta goizeko 8:00. Debekatuta dago, bede gaueko 9:00 eta goizeko 8:00 bitartean alkohola saltzea merkataritza establezimenduetan. Merkataritza establezimenduek, elikadura establezimenduek, farmaziek eta erregaien zerbitzugunek izan ezik, gaueko 9:00 itxi beharko dute. Ostalaritzako eta jatetxeetako establezimendu eta zerbitzuak. Debekatuta dago barran kontsumitzea. Kontsumoa ezerita eta mailan izango da. Berandu ez, gaueko 9:00 itxi beharko dute, asteko egun guztietan, jaiegunetan barne. Debekatuta dago zutik egin beharreko edozein jatetxe jarduera, besteak beste koktelak eta antzekoak. Pido comprensión a la población y pido compromiso para vencer el coronavirus. De todos y todas depende frenar la expansión del virus. Amaitzeko, erantzunkizun individuala eta kolektiboa eskatzen dut. Beharrezkoa da, maskara nahita ez erabiltzea, distantzia soziala mantentzea, eskuak maiz garbitzea eta leku itxiak aireztatzea. Denon artean, koronavirusa garaituko dugu. Eskerrik asko eta zuen esanetara. Sí, yo creo
quería preguntarle sobre el espacio temporal de las limitaciones de la Orden 2, la que afecta a los municipios afectados. ¿Por cuánto tiempo son estas medidas y si se incluirían nuevas localidades en función, si entran en la denominada zona roja? ¿Cómo se va a activar ese tipo de medidas? La orden consta de un anexo en el que se establecen cuáles son las localidades a las que afecta cuando se publique y entre en vigor, que será revisado en función de la evolución epidemiológica, tanto para que puedan reconsiderarse esas medidas a esas localidades como si fuera necesario para poder establecerlas en otras localidades cuya circunstancia así lo requiriera. Beraz, ez dakit aldaketa horiek edo anexo hori aldatzen joaten denean, udalerri bat sartzen baldin bada intzidentzia altuko eremurretan, automatikoki joango da anexo horretara gehitzen edo nola izango da? Ez dago horrela pentsatua. Pentsatua dago, egiten dugun jarraipen, eguneroko jarraipen horretan, egoerak eta inguruko egoerak horrela eskatzen duenean berbegiratua izan daiten eta behar izan ezkero eguneratua. ¿Cuál ha sido el criterio para no sumarse o para rechazar el toque de queda de todo esto? ¿Perdón? ¿Cuál ha sido el criterio para rechazar el toque de queda o no aplicar el toque de queda? ¿Rechazar ante quién? Quiero decir, no... No establecer esa medida. Sí, desmarcarse de eso. Pero cuando me está diciendo no nos desmarcamos de nada, en tanto en cuanto que no se ha planteado, si se está refiriendo a la reunión de la interterritorial que se ha mantenido esta tarde, no se ha planteado esa medida, la adopción de un posicionamiento ante la medida de una limitación de movilidad, que es de lo que se ha hablado, pero no se ha establecido no se ha planteado el adoptar una posición al respecto. Luego Euskadi no ha adoptado ninguna medida, ninguna posición, porque no ha habido ese planteamiento por parte del ministro. Sí se ha comentado que ha habido una abstención en el posicionamiento de Euskadi en la reunión por una cuestión de formas, de no conocer las medidas que se estaban planteando. No sé si nos podría comentar cuál ha sido la posición de Euskadi en esa interterritorial. Ha habido varios temas que se han comentado a lo largo de la interterritorial de esta tarde. Uno ha sido referida a un documento de medidas coordinadas que es fruto de una guía que se ha estado trabajando desde hace un par de semanas. Nosotros lo que hemos manifestado al respecto es que no compartimos el planteamiento que se hace al llevar a esa interterritorial ese documento sin conocer cuál es, primero, la redacción definitiva, porque esta misma mañana la Comisión de Salud Pública lo ha estado tratando. Sabemos que se han incorporado algunas modificaciones, pero no contábamos con el texto para aprobar en la reunión de hoy. Y además, pues porque en las conversaciones anteriores, en los planteamientos anteriores, ahora se incluyen algunos cambios, como es el establecer los escenarios con una referencia de la tasa acumulada en 14 días de 250 sobre 100.000. Nosotros, en cualquier caso, no hemos manifestado el rechazo, vuelvo a insistir al mismo, nos hemos abstenido por las formas en las que se ha hecho el planteamiento para llevar hoy esa decisión al Consejo Interterritorial. Quería saber si ha habido un pronunciamiento en esa misma reunión del Gobierno vasco respecto al toque de queda, porque ha habido planteamientos de distintas comunidades autónomas planteándolo. No sé qué ha manifestado Euskadi al respecto. Como le digo, no ha habido una manifestación al respecto, en tanto en cuanto que lo que se ha hecho es
comentar cuáles son las circunstancias de las distintas comunidades y el propio ministro ha dicho quien consideraba que lo oportuno era que trasladáramos a una próxima reunión en caso de que se realizara una propuesta de limitación de la movilidad. En cualquier caso, al respecto, también les puedo decir que no se ha presentado una propuesta concreta por parte del ministro de Sanidad, el señor Illa, para que pudiera contemplarse un posicionamiento al respecto. Beraz, gaur bileran aurkeztutako dokumentazio hori ez da nahikoa izan gai horretan iritzi bat zehazteko eta aurrerago etorriko da? Nik zehaztuko nuke apur bat hori, esanez gaur mugikortasun murrizte horri buruz hitz eginten hasi dela, baina ez dela egon proposamen zehatz bat. Eta beraz, horregaitik ministroak berak egoki izan duela hori hurrengo baterako ustea. Ustedes realizan una serie de recomendaciones, entiendo que si hubieran podido hubieran llegado a la obligatoriedad, o sea que tiene bastante que ver con la decisión del tribunal de esta mañana. Entiendo que depende mucho de la responsabilidad de la ciudadanía el cumplir estas obligaciones, claro. O sea, estas recomendaciones, perdón. Pues siempre depende de la responsabilidad, porque la adopción de medidas coercitivas nunca está en la voluntad de este Gobierno. Pero, sin embargo, sí tenemos que decir, en este caso, que, como les he dicho, respetamos, pero no compartimos el auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco esta mañana, porque entendemos que la circunstancia requiere de la posibilidad de poder complementar esa, sin duda, voluntad con unas medidas más taxativas, y eso conlleva una prohibición. ¿En ningún escenario han planteado ustedes solicitar el estado de alarma para poder, por ejemplo, estas limitaciones en 25 municipios para hacerlas taxativas, como ha hecho usted ahora mismo? Como le digo, en ningún momento se ha planteado en el Consejo Interterritorial, y nosotros ya manifestamos la semana pasada que entendíamos que por el momento había otra serie de medidas que sí son las que planteamos, y vuelvo a insistir, en la orden que ya la semana pasada se aprobó en el LABI y fue remitida al Tribunal Superior de Justicia, que eran las que correspondían a la situación que estamos en Euskadi en estos momentos. Nosotros, al respecto, hemos dicho que contemplaremos cuantas medidas consideremos que la circunstancia o la situación epidemiológica en Euskadi requiera. Han pasado solo 4 o 5 días desde la anterior presentación de medidas. No sé si teme que la semana que viene... ¿Perdón? Que han pasado solamente unos pocos días desde la anterior presentación de medidas y estamos otra vez aquí. No sé si teme que dentro de pocos días, si la situación sigue así, esto vaya más, que haya que adoptar más medidas. No era nuestra voluntad que hoy estuviéramos aquí. Ha sido el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia no ha ratificado, no ha autorizado la propuesta de medidas que nosotros habíamos establecido. Además de ello, al tener que pasar algunas de ellas a recomendación, hemos considerado que era el momento también de emitir una segunda orden, que ya estaba previsto en la primera orden, que pudieran adoptarse medidas adicionales en aquellas localidades en las que fueran, debido, vuelvo a insistir en ello, a su situación epidemiológica, se consideraba que era necesario incluir otra serie de medidas aún más estrictas. No sé si tiene el dato a mano de a cuánta población o a qué porcentaje de población afectan estas medidas. En estos momentos lo que tengo a mano son las localidades que se ven afectadas, que, como han visto, se distribuyen entre los territorios de Vizcaya y de Guipúzcoa, pero no he hecho el sumatorio de la población. Sin embargo, todos los días en la información que publicamos se puede ver cuál es la población, cuál es el número de personas, habitantes en cada población, y por lo tanto es un dato que puede sacarse de la información que tenemos publicada.
Besterik ez? Mila esker eta espero dut hurrengo batian beste berri batzuekin ikusi gaitezela. Gero arte. Eta eskerrik asko.